colocar en pantalla para entrar al tema, miren. Sí, la semana pasada hablamos del dinero. Sí, el tema del el día de hoy es acerca de la inflación y vamos a pedirle una opinión así por chat o por micro abierto, podemos plantearla. Mira, esta idea, a ver, ¿quién me hace llegar una idea acerca de esta imagen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en la imagen, en el primer caso y en el segundo caso? Ya están los comentarios, me dicen, sí, ¿qué ha pasado con los precios? ¿Han bajado o han subido? Claro, acá me dicen, profesor, hay inflación, me dicen algunos acá. Dice que el valor del precio se ha elevado. Algunos me dicen que se mantienen. Observe bien la cantidad de productos que hay en ambos casos, ¿ah? Sí, podemos decir, el valor del precio se ha elevado, me dice otro. Hay otro texto que dice, podemos decir que el de 1970 hasta el 2000, a los precios siguen igual. ¿Sí? Antes, con poco dinero se podía comprar muchas cosas. Ajá, se han elevado. Listo, muy bien. O sea, lo que podemos ver en este dibujo, comparando las diversas épocas, es que con el mismo dinero que ves en pantalla, este dinero que voy a tener que enmarcarlo, mira, este dinero es igual acá, es el mismo dinero. Sin embargo, ¿qué pasa en el año 70 con la cantidad de productos? ¿Es igual o superior? Claro, la cantidad de productos que se compraban antiguamente es superior, ¿no? Es superior. Sí, mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos, ¿no? 8, 9 productos acá en el primer caso. En el segundo caso, ¿qué ha pasado? Que con la misma cantidad de dinero, pero años posteriores, ha sucedido lo siguiente, mira, se ha reducido la cantidad de productos que se consume hoy día, ¿no? Entonces, eso indica a todas luces, que se ha producido pues el incremento de los precios de los productos que ves en pantalla, ¿no? Porque antes eran más baratos y podías comprar más. Ahora los precios han subido y por lo tanto compras menos, así es. Exactamente, muy bien. Claro, hay muchos factores acá, ¿no? Muchos factores que han causado este problema. Y esto es propio, a ver, de economías de libre mercado o economías planificadas. A ver, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos genera el fenómeno inflacionario? Exactamente, muy bien las respuestas de todos nuestros alumnos por el chat. Están respondiendo adecuadamente según el enfoque económico. A ver, en la economía planificada no puede haber inflación. ¿Por qué razón, profe? Porque el Estado controla toda la economía y no permite la especulación, no permite que los empresarios se aprovechen del libre juego de la oferta y la demanda, produciendo escasez y generando pues ese problema, ¿no? De el aumento de precios. Mire, creo que la vez pasada, a ver, les he compartido ese video de los pollitos, donde estaban matando pollitos. Les pasé ese video el otro día, ¿sí o no? Por favor. Ya, gracias. Miren, para que ustedes vean hasta dónde llega la ambición de un empresario, lo voy a poner ahorita, miren, para que no haya dudas al respecto y usted vea de qué estamos hablando, porque esto no es simplemente un comentario, son hechos reales, ¿no? O sea,
cuando una empresa observa y ve que hay exceso de producción, ¿no? Y estos animalitos, dejarlos crecer significaría que los precios bajen. Mira lo que hace la empresa avícola, ¿sí? La empresa avícola, exacto, traslada, uh-huh, ahí está, traslada todos los animalitos y hacen esto, que está... Es un poquito fuerte la imagen. Mire, para evitar que los precios bajen en el mercado, toman estas medidas. Miren, sí, las imágenes son fuertes las imágenes. Si alguien tiene algún problema, me avisa para cortarlas. Me avisa por el chat. Sí, sí, sí. Sí, hay que tener cuidado con eso. Y fuertes impresiones pueden causar algunos daños. Por eso me avisan para poder cortar el video si es muy fuerte para algunos. Así es, señorita, joven. Exacto. Uh-huh. Miren lo que hacen. Y esto podrían donarlo, ¿no? A otras instituciones, pero de todas maneras causaría pues la disminución del precio del pollo, ¿sí? Entonces eso a ellos no les conviene. Y así hay cantidad de casos, ¿ah? Que ya por el tiempo no puedo colocar por cuestiones de tiempo, ¿no? Sí, hay casos donde hacen lo mismo con los alimentos, ¿sí? Hay alimentos que muchos restaurantes, ¿no? Para evitar de que el precio pueda bajar, estos en Europa, ¿no? Agarran camiones, 3, 4 camiones, llevan todos los alimentos ahí que no están malogrados, o sea, simplemente que no han salido, no se han vendido en ese día. Como es una cadena de restaurantes, van los camiones, reciben todos los alimentos y van y lo entierran, lo botan por ahí. Felizmente en Francia, donde se dio ese escándalo, en Francia han sacado una ley que prohíbe la destrucción de alimentos y obliga a todas estas empresas de restaurante que esos alimentos sean llevados a las zonas más pobres, donde están los niños, ¿no? Los niños, donde están los ancianos, que a veces no tienen financiamiento, ahí deben llevarlo, ¿ves? O sea que hay algunos avances en algunos lugares. Uh-huh. Sí, es terrible lo que hemos visto. Uh-huh. Muy bien. Sí, como dicen por el chat, hay otros videos más fuertes todavía. He puesto uno suave nomás, ¿no? Pero aún así hay que tener cuidado con la audiencia, ¿no? Los que están mirando, hay que tener mucho cuidado con ellos. Si el otro día vimos unos videos de torturas y una señorita se puso a llorar. Sí, hay hipersensibilidad en algunos casos y hay que estar atentos a ese tema. Sí, y la inflación, hablar de inflación nos recuerda, a ver qué años nos recuerda por historia del Perú. Uh-huh. Ajá, ya están escribiendo por acá, me dicen, sí, la década de los 80, ajá, la década de los 80 y la década de los 90, ¿no? Donde había todo un desorden en el manejo económico, ¿no? Había todas unas medidas, ¿no? Para quedar bien con todos, la corrupción encima. Sí, porque este partido de los 80 es considerado uno de los partidos más corruptos en la historia nacional. Sí, quizás el de la década de los 90 lo iguala y quizás lo supera, ¿no?
Y ahí se complementa, y ahí se juntan ambos partidos, ¿no? Trabajan juntos en el año 2000, 2010 y 2020 están juntitos, porque se han dado cuenta de que tienen mismos objetivos, mismas técnicas, tienen las mismas características. Se han unido hoy día estos dos grupos que nos llevaron a las inflaciones más graves en la historia nacional, mira. Para lo cual les voy a colocar unas imágenes, ¿sí? Unas imágenes de aquella época. Antes, precisar el objetivo de la clase, ¿sí? El objetivo de la clase, muy bien, así es, Mel, sí, se están uniendo estos dos grupos. Ya desde hace muchos años, ¿ah? Quizás algunos dicen que es desde del mismo año 90, donde Alan García, que está saliendo del poder, empuja, apoya al candidato de Cambio 90, que es Alberto Fujimori. Sí, hay fotos donde Alberto Fujimori, que es un desconocidazo, solamente los que estamos en la universidad los conocemos bien porque es rector de la Universidad de La Molina y es el que nos firma el carnet universitario en aquella época. Sí, sabemos, sí. Ajá. Y es ahí donde Alan García y Fujimori se le ve en varias reuniones en el partido aprista, apoyando, más aún, afirman muchos de que la estrategia de demolición contra Mario Vargas Llosa fue diseñada en el partido aprista, porque es el partido aprista el más recorrido en estos temas de demoler a un opositor con calumnias, con mentiras, con falsedades, bueno, un conjunto de argucias para aplastar al enemigo. Claro, Vargas Llosa era el favorito, se acuerdan todos, ¿no? Por historia del Perú, me refiero. Vargas Llosa era el favorito, todos decían, Vario ya es presidente. Hasta que se dio en un mes la campaña feroz, ¿sí? Aterrorizaron al pueblo. Le dijeron Vargas Llosa iba a llevar a cabo pues una política feroz de neoliberalismo, con shock económico, hambre, miseria, desocupación, wow. Y la gente se asustó. Igual que hoy día hacen con el terruqueo, igualito. Es una estrategia que tienen ellos desde hace muchas décadas, ¿ah? Y les funciona, porque las personas que no pueden acceder a los libros, no pueden acceder a la reflexión, al análisis, al estudio, son fácil presa. Hoy día la televisión está metidas en este tema. Sí, por ejemplo, noticias en Estados Unidos, en España, en Europa, ¿no? Acerca de la posición del Estado norteamericano sobre las elecciones del Perú, afirman de que Estados Unidos ha dado el visto bueno, ha dicho que está bien las elecciones del Perú, por lo tanto, ya deberían, ¿no? Ya pasar a otra etapa. Pero cuando tú agarras el comercio, agarras el diario Expreso, gestión, ¿qué dicen esos periódicos? Dicen que Estados Unidos está esperando el resultado final de las elecciones. Y eso hay que esperarlo calmadamente, como si Estados Unidos pensara que todavía hay que solucionar el problema de las elecciones. Sí, es un tema que ustedes no conocen, lo están viviendo. Si alguno acá del salón pensaba de que solamente le iban a relatar la historia del Fujimorismo, ahora lo están viviendo. Ahora lo están viviendo ustedes en carne y hueso, lo están viendo todos los domingos, todos los días en una campaña feroz contra el opositor que al parecer le va a quitar ciertos privilegios, ¿no? A estos grupos que han vivido pues siempre con exoneración de impuestos, ¿no? Subsidios y sobre todo corrupción, ¿no? Sí, ahí les recomiendo los Vladi Videos, que ha salido otro bloque de Vladi Videos hasta de 1 hora, ¿sí? Pon en YouTube Vladi Videos y sale todo un archivo llenecito de documentales de la historia peruana en ese campo. ¿Sí? Les invito a que ahora salieron los los Vladi audios. Esta semana ha soltado la información el personaje también cuestionado, ¿ah? No es una santa palomita, Fernando Olivera, también se le conoce.
Las Vladillamadas. Así es, muy bien. El objetivo de hoy día va a tratar acerca de conocer qué es la inflación, ¿no? Cómo se presenta, en qué economía se presenta, evidentemente que es en economías capitalistas, ¿no? En economías planificadas no hay, no hay. Sí, como me señalan acá en el chat, hasta Gisela tiene su Vladivideo. Sí. Carlos Álvarez tiene también tiene su relación con estas personas. Fernando, el animador de los 2000, ¿no? De los 90, también tiene y la farándula se relacionó con el gobierno, pero gracias a los pagos que hacía, ¿no? El segundo objetivo es comprender cómo la falta de crecimiento, de empleo y la inflación son los principales problemas de las economías actuales, sobre todo la inflación. Uh-huh. Y tercero, analizar las consecuencias que trae la inflación y aprender qué se puede hacer en esos casos, ¿no? A nivel macroeconómico en este asunto, ¿ya? Listo, muy bien, así es. Uh-huh. Muy bien, así son los objetivos de la clase. Y aquí está el récord mundial. Tenemos un récord mundial con Alan García en su primer gobierno, donde disparó la inflación a 2.178.482%. Profesor, ¿cómo hago para saber que los precios, en qué cantidad se van a modificar? Ya, solamente haces esta fórmula. Cualquier precio que tienes ahorita en tu mano, así, por ejemplo, tienes un pan, tienes quizás un tarro de leche, un kilo de azúcar, tienes ahí quizás, a ver, un cuaderno nuevo que te has comprado, un lapicero, ¿ya? Entonces saca el precio de todos esos productos que tienes a la mano, ¿ya? O un celular, o una laptop, o una tablet, bueno, cualquier producto. Entonces saca el precio y a ese precio tienes que multiplicarle por 20.000. Claro, no fue de la noche a la mañana esto de Alan García, fue gradual, ¿ya? Sí, 5 años más o menos se demoró esto. Ya, ahí tenemos los meses. Mira, abajo están los meses del gobierno de Alan García. Y ya casi llegando al último día de su gobierno, se despidió con este porcentaje de inflación. Récord nacional, mundial, mira. O sea, a nosotros los peruanos nadie va a venir a darnos clases de inflación, ¿no? Como vienen algunos extranjeros y dicen, oye, ya estamos con inflación, hiperinflación, está grave. Ya, ahí uno le saca el texto y le dice, señor, un ratito, acá hemos tenido 2 millones de inflación. ¿Ustedes cuánto van? 3.000%, 3.000 de inflación, 4.000 de inflación. Eso no es nada, señor. Acá es el país de la inflación, Perú. Con Alan García rompimos el récord mundial. Claro, el récord internacional lo tienen Alemania y Hungría, pero en tercer lugar está el Perú, con esa cantidad de inflación que ves en pantalla. Así es. Uh-huh. ¿Quiénes reclamaron? Las víctimas de la inflación. Claro, hicieron sus protestas, que vamos a ver hoy día también. Vamos a ver así algo rápido nomás, ¿ya? Entonces este sería el cuadro que demuestra que nuestro país es un país de cosas extraordinarias, hasta en el aspecto negativo, mira. ¿Ves? Una inflación donde el dinero se fue al tacho. A ver, ¿qué moneda destruyeron con la hiperinflación? ¿Cómo se llamó esa moneda? ¿Mm? ¿Cómo se llamó la moneda que fueron destruyendo poco a poco? Inti. Muy bien, excelente, sí, fue el INTI. Hoy día, un bonito o un feo recuerdo, a ver, ¿qué dicen ustedes? No recuerdo. Les invitaría, sí, es terrible ese recuerdo, les invitaría a que conversen con sus abuelos. Sí, le hagan una entrevista a sus abuelos, sus abuelas, ellos han vivido eso. Sí, ellos han vivido, eran jóvenes aquella época y saben, te van a comentar con detalle qué pasó, porque para saber ese tema no hay que ser académico ni economista, ¿no? Porque se vivió
la subida de precios más grande en la historia nacional. Y lo peor, tus salarios, tus ingresos se quedaron estancados, perdiendo su esencia del dinero, que es el poder de compra. Perdieron esa característica, esa función, ¿no? Que es el poder, el valor de cambio, le dicen, ¿no? La función de compra, el poder adquisitivo del dinero. Se perdió. Y el INTI pasó a ser pues una moneda inservible, un billete que no servía para nada. Quien habla sí tiene una experiencia directa en este campo, ¿ah? Y les comento en 2 minutos, así cortito nomás. Estábamos en el colegio cuando Fujimori gana las elecciones y él había prometido jamás aplicar shock económico, jamás recortar presupuesto a las universidades. Como él es de la universidad, es profesor de matemática, ¿ya? Profesor de matemática y con algunas argucias llega al rectorado de la Molina y de ahí se lanza a la Asamblea Nacional de Rectores. Y ahí lo conocen. Después nadie más. Tú vas a cualquier parte del Perú, nadie sabe quién es Alberto Fujimori. Pero el 28 de julio es nombrado presidente y el 8 de agosto pasa algo terrible. Aplica así, sin contemplación, un shock económico brutal, que significa sin dejar de regular y controlar los precios. Los precios se disparan. ¿Sabes en qué porcentaje durante esos días, semanas, meses? 7000%. 7000%. Así es. Recuerdo que días antes, semanas antes, meses antes, uno de mis abuelos me lleva ahí a ver su baúl, abre el baúl, ese baúl antiguo, ¿no? De madera con cubierto de lata, bonito. Me lleva a ver y me dice, acá están los fajos, acá están los intis, me enseña unos fajos, así, quizás 5000, 10.000 intis, ¿no? Que era, pues, como hoy día, así, 20, 30.000 soles, hoy día. Entonces, y esta plata le digo, ese es para mi vejez, para la comida, para esto. Y esas monedas, es también para mis pasajes. Entonces aquí me estoy asegurando, para mi vejez. Llegó el 8 de agosto de 1990, dieron el mensaje a la nación a través del ministro de Economía, Hurtado Triller, debería ser su apellido, ¿no? Triller, pero es Hurtado Miller. ¿Y sabe qué pasó? Los precios se dispararon y lo peor, hubo escasez. Todos los empresarios hicieron lo que quisieron con su mercancía. Lo escondieron, acapararon, generando una escasez terrorífica porque no escondían, pues, no escondían chicles, no escondían cigarros, no escondían eh, golosinas. ¿Saben qué estaban escondiendo? Leche, arroz, aceite, harina, azúcar. Estaban escondiendo productos de primera necesidad. Y la gente salieron a las calles a buscar, ¿no? Haciendo unas colas inmensas, y aún así no encontraban. Y si encontraban, el precio, ¿sabes cuánto costaba? 5 veces más. 6 veces. Allá, ¿sabes por qué lo escondían? Porque ellos tenían la idea de que cuando ya ya no hay un control de precios, entonces el precio puede subir hasta donde le parezca, ¿no? Si ahorita cuesta 10 y yo vendo a 10, mañana va a costar 20 y pierdo 10, ¿no? Entonces mejor espero que esto se calme, se estabilice. Claro, el afán de ambición descontrolada de algunos de ellos, los más grandes obviamente, los más grandes, hace que no salgan los camiones a repartir toda la mercancía y están ahí estoqueados. Cuando vas a la fábrica de harina, la fábrica, así como está pasando hoy día también, ¿no? Hoy día también están especulando con el aceite, que ha subido ya como 3 soles el aceite, ¿no? La harina también está subiendo. Sin embargo, mire, en el mercado nacional supuestamente la inflación está controlada por el Banco Central de Reserva. Sube el huevo, como me dicen por el chat. Entonces, ya termino el dato.
se da la hiperinflación, el Fujishock le llaman, y al día siguiente todo ese dinero que la gente tenía en sus manos, oiga, ¿valía o no valía nada? A ver, ¿qué piensan ustedes? El 9 de agosto de 1990, nada de nada. Toda esa plata se fue al tacho. Cuando veo a mi abuelo, así desmoralizadazo, me dice, esta plata ya no vale. Voy a tener que seguir trabajando, buscándola por ahí. Y muere trabajando, ¿sí? Porque no hay de parte del Estado alguien que se encargue de los ancianos y todo ese dinero, como era niño yo, me entrega, me dice, toma ahí para que juegues. Hasta ahorita tengo un poquito de eso. Y así, oiga, en todo el país, no solamente en Comas, aquella época, sino en el sur, en el norte, en el centro, en la selva, en la sierra, en la costa, a nivel nacional fue el asunto. Uf, no te imaginas, Juan, cómo fue todo el ahorro de su vida de estas personas humildes, porque ellos no tienen acceso a los bancos, ni les interesan los bancos tampoco. Entonces ellos ahorraban debajo del colchón, ahorraban ahí en su cafetera, ahorraban en su baúl, ¿no? Hoy se quedaron así. Y la consecuencia de esa situación de quedarse viejo, anciano y sin plata, y encima con hijos pobres y endeudados también, y encima nietos que los hijos tienen que mantener a esos niños, a sus hijos, el anciano, a ver, ¿qué hicieron muchos ancianos? A ver, después del Fujishock, ¿qué te imaginas que hicieron? Una ola de suicidios, una ola de suicidios, aparte de una cantidad de muertos, de niños de hambre, desnutridos, la tuberculosis se disparó. Claro, eso no lo van a contar porque saben de que la juventud sensible, la juventud consciente va a conocer pues esa situación. Uy, fue terrible. Y a mí felizmente no me lo han contado, sino lo he vivido. Lo he vivido, sí. Soy testigo del Fujishock cuando estaba en el colegio, estaba ya a punto ya de postular, ¿no? Estaba en ese asunto de ver la postulación, en esos temas, en esos temas. Justo en esos temas viene el Fujishock. Felizmente que pudimos ingresar a San Marcos, lo cual nos facilitó los estudios, porque en San Marcos, bueno, no cobraban nada, no cobraban nada. Me acuerdo que para postular a San Marcos, ahí creo que hoy día será, ¿cuánto? 5 soles. Uh -huh. Ingresé a San Marcos, no había matrícula, no había pensión, no había nada. Después ya empezaron, ya cuando Fujimori toma el poder, impone ya unas comisiones, a ver cómo le dicen, reorganizadoras, y empiezan ya empiezan las tarifas, y hoy día es todo es tarifa en San Marcos. Bien, entonces la inflación es eso, ¿no? Y se ha vivido en dos gobiernos, Alan García y Alberto Fujimori. Eso hay que recordarlo. Y le voy a mostrar más imágenes para que la memoria no se olvide, miren. Miren esto. Estas son las colas que había en la época de Alan García y luego en la época de Fujimori. Y los grandes beneficiados, mira, y encima te daban poquitos productos. Y mira, tú podías conseguir por ahí plata, endeudarte quizás, y querías comprar pues, quizás una cajita, una caja de latas, ¿no? De leche para ahorrar, ¿no? Y llevar a tu casa. No te daban. No te daba la tienda, la distribuidora, no te daba 1, 2, 3 tarritos. 1 kilito, 2 kilitos de azúcar. ¿Por qué? Porque ahí estaba la ganancia. Ahí estaba la ganancia, sí, sí, Venezuela no nos llega ni a los talones, porque aquí sí hemos tenido 2 millones de inflación. Aquí con Fujimori hemos tenido 7000% de inflación, ¿sí? La gran diferencia es que acá en el Perú cada uno baila con su pañuelo, cada uno se defiende, sálvese quien pueda. Allá, según me comentan algunos que han viajado, allá el Estado les entrega algunos beneficios, ¿no? Creo que hasta las casas les entregan allá en ese país llanero, ¿no? En ese país tan cuestionado en nuestro medio. Sí. Uh -huh. A ver.
Ujú. Sí, así Profesor, es, Cindy. Dime, te escucho. profesor, una consulta. Lo que pasó con lo del Fujishock fue una medida drástica que tomó ese gobierno para poder arreglar lo que pasó con Alan García y bajar la inflación, ¿o usted opina que fue algo, o sea, fue de mal en peor? Ya. Porque a mí lo Mire, que me habían explicado era que esa, o sea, esa medida del Fujishock fue tomada para que los precios volvieran a estar estables, según la mayoría de profesores siempre me han explicado eso. Entonces, es una duda, ¿no? Que ahorita. sí, más bien gracias por la pregunta, porque hay varias interpretaciones al respecto, ¿no? Claro, el gobierno de Alan García, con una política económica heterodoxa, recontra desordenada, ¿no? O sea, ni siquiera se ceñía a los lineamientos liberales, porque Alan García representaba a la burguesía nacional, ¿no? Ni siquiera podía ordenarse en ese campo, aplicaba el keynesianismo, después aplicaba el neoliberalismo, después volvía al liberalismo, o sea, todo ha sido un desorden, ¿no? Y eso, eh, compaginado con el mal uso del BCR, que conocemos hoy día como la maquinita, que significa sacar dinero en enormes cantidades para cubrir los gastos, que no puede hacerlo porque no hay una recaudación de impuestos adecuada, ni hay un aparato productivo desarrollado en el Perú. Tenemos una economía industrial muy reducida, muy pequeña, que no ha podido crecer, no ha podido expandirse ni desarrollarse por motivos históricos que ahorita no podemos explicar. Pero eso dejó a Alan García. Ahora, Fujimori tuvo la oportunidad pues de llevar a cabo varias medidas, ¿no? No solamente el Fujishock, no es la única alternativa el Fujishock, ¿no? El Fujishock lo que va a hacer es llevar a cabo medidas de carácter brutal contra el pueblo humilde, contra la gente pobre, causando las consecuencias que he comentado así brevemente, ¿no? Porque faltan más consecuencias. Miles de postulantes dejaron sus estudios, se tuvieron que ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? El sector más favorecido de todas estas medidas fue el sector empresarial, porque hasta ahorita ha pasado ya, mira, 3 décadas ha pasado y los que hemos sido testigos de esa medida que supuestamente estabilizaba la economía, supuestamente nos llevaba pues a un desarrollo, a un crecimiento, etcétera, etcétera, hasta ahorita vemos cómo millones de peruanos, casi la mitad de peruanos viven en la pobreza. Entonces, con ese discurso de que Fujimori nos sacó de la situación de hiperinflación, crisis económica, etcétera, etcétera, lo que ha sucedido en estas 3 décadas es que se le ha favorecido enormemente a la clase empresarial, a los grupos de poder económico que muchos de ustedes ya conocen seguramente, ¿no? Como es el grupo Romero, el grupo Rodríguez, el grupo Brescia, el grupo Belmont, que han roto récord en la historia de las ganancias a nivel nacional e internacional. 10 empresarios peruanos, producto de estas políticas económicas que estamos comentando, han pasado al ranking internacional de la revista Forbes, que es la especialista en registrar a los millonarios del mundo. Y allá se preguntan, allá en Estados Unidos dicen, ¿y cómo estos 10 peruanos, cómo han podido hacer tanta fortuna en un país tan pobre? Es que gracias a la Constitución del 93, que da las leyes favorables para este tipo de empresario peruano, ¿no? Que no reconoce ninguna ley. Recuerda que con Fujimori se terminan los derechos laborales y eso favorece pues a nivel económico a las empresas disparando las ganancias. Hoy día poquitas personas, casi el 20-30%, hablan de estabilidad laboral, hablan de vacaciones, hablan de aguinaldos, hablan de capacitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Seguros. El 70-80% de peruanos viven al día con trabajos totalmente inestables que pueden en cualquier momento te votan y no pasa nada. Nadie te defiende. La SUNAFIL es una finta nomás para disque supervisar a las empresas. Entonces lo que vemos es que lo que se arregló en la década del 90
fue la economía en una estabilidad favorable para los grandes empresarios peruanos y sobre todo extranjeros, porque llegó Telefónica, llegó, mire, empresas en el campo de la electricidad, del transporte, en el campo de la minería, en el campo de la siderúrgica, del petróleo. O sea, se privatizaron las grandes empresas nacionales, ¿no? Entonces ahí sería terminar la idea ya, ¿no? Porque no puedo explayarme mucho. Ahí sería el tema de respuesta a la pregunta que ha hecho nuestro compañero. Pero como repito, esto se presta a un debate, ¿no? A profundizar más el tema, de eso es claro, ¿no? Pero sí también debo comentar que en las universidades se forma principalmente de un enfoque neoliberal en el cual se concibe todo lo que hizo Fujimori es favorable. Sí, entonces sí, la mayoría de personas sale con esas ideas, sobre todo en las universidades privadas. En San Marcos tenemos la oportunidad, como en la Cantuta y en el Callao, de ver dos versiones, ¿no? La versión pro Estado, ¿no? Oficial, y la otra versión, la versión crítica, la versión alternativa. Entonces, cuando vemos esas dos, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Pero en otros lugares solamente te dan una versión nada más, y de ahí te hacen creer de que eso es cierto, y eso es así, ya está, punto. ¿Ya? Entonces uno crece con esas ideas y lo va difundiendo, ¿no? Pero consultémosles, por ejemplo, a luminarias como Lumbreras, y eso es cierto. A Pablo Macera, que ya falleció, pero están sus libros. Consultémosle, por ejemplo, al propio Nelson Manrique, un científico social de la Católica, ¿no? A los libros de Virgilio Roel, de la San Marcos. O sea, hay una bibliografía impresionante que puede ayudar a comprender mejor este fenómeno que estamos comentando brevemente porque el tiempo no nos da. Sí, sí, en San Marcos rechazaron a Fujimori. Claro, y siempre San Marcos ha sido satanizada porque ahí se concentra quizás, ¿no? El estudiante, aparte de ser académico, tiene un nivel de conciencia muy alto. Conciencia social me refiero, o sea, tiene sensibilidad de lo que sucede a su alrededor del prójimo, ¿no? Que no solamente lo lleva como una cuestión de palabras, sino que ayuda, es solidario, aplica el compañerismo, ¿no? Ve que sus compañeros del aula no tienen algo, apoya, hacen una actividad, ¿no? Quizás una panchada por ahí. ¿Y para qué es la panchada? Le digo, es para comprar los útiles para el salón, para comprar el foco en el salón, esto que el otro. Y están así sacando adelante actividades para que sus clases se lleven a cabo. ¿Ves? Polladas, anticuchadas. Bueno, qué cosas no he vivido en San Marcos. Y sí, y Fujimori pues le entró una tirria, un odio a San Marcos porque ahí le decían todas sus verdades. En San Marcos se conocía que Fujimori era asesorado por Vladimiro Montesinos. En San Marcos se denunciaba que Fujimori tenía un juicio por tráfico de tierras. Tú ibas a otro lugar, nadie hablaba de eso, decía el chinito ya va a arreglar las cosas, el chinito es lo máximo. Pero en San Marcos, los economistas, los abogados, los historiadores, los matemáticos, todos ellos empezaban a investigar, a indagar y encontraban toda una cantidad pues, de cosas terribles, ¿no? Y después lo que pasó ya con la esposa, pasó con los estudiantes de la Cantuta, bueno, y tantas cosas más que ya son parte de la historia del Perú. Bien, entonces sería esta imagen también, quería mostrarles, miren, cómo la gente en las peores condiciones no pierde la felicidad, ¿no? No hay alimentos, pero ellas sí están ahí, ¿no? Manteniendo... Sí, miren los titulares de los periódicos de la época. La República anunciando que todos los precios de primera necesidad suben. Para empezar, 30%. Ahora, los sueldos aumentan poquito. La mayoría se mantiene congelado. Hasta el diario Expreso, que es el diario de la derecha peruana, mira cómo informa, paquetazo disfrazado. Eso estamos en el gobierno de Alan García todavía, porque termina Alan García, ¿no? Y nos deja con esa hiperinflación donde el INTI casi ya no sirve, o tenemos que juntar muchos INTIs para decir, ¿no? Que, por ejemplo, para ir a comprar pan tenemos que llevar pues como 2, 3 millones de INTIs.
Antes, cuando empezó el INTI, con INTI comprábamos 10 panes comprábamos, pero después ya va perdiendo su valor y pasa esto, que el INTI ya no, tienes que tener muchas cantidades. Por ejemplo, mira, empezamos con un INTI, 2 INTIs, después 1000 INTIs, 5. Acá creo que hay 500.000 INTIs, este de Ricardo Palma. Este de Francisco Bolognesi, ya son 1, 2, 3, 6 cifras, mira, 6 dígitos, ¿ves? Y las colas continuaban, el hambre arreciaba, la pobreza empeoraba, la corrupción se generalizaba, compraban a todo el mundo que tenía cierto poder, lo compraban, prensa, periódicos, radio, televisión, empresarios, militares fueron comprados. Y todo eso va a ser drásticamente iniciado con el Fujishoku. Y aquí está en pantalla el que dirigió ese Fujishoku. Fue el ministro de Economía de la época, implantando una hiperinflación. Como dice nuestro compañero hace un momento, ¿no? Ha dicho, se liberalizaron los precios, con el punto de vista liberal de pensar que los precios se van a establecer en un libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Esa es la concepción liberal acerca de los precios. Sí, y mire lo que pasó con los precios. Se triplicaron, se cuadruplicaron, quintuplicaron. La gasolina nomás se disparó, como ves en pantalla. Mira qué pasó con la leche, el pan, el azúcar, mira el pescado, ¿no? La alverjita, mira hasta dónde subió. Y acá te dejo la lista de precios para que veas de que acá no estamos exagerando. Aquí fue feroz. Y esto repercutió en las ganancias enormes que tuvieron las empresas en aquella época. Por esa razón también se explica hoy día que el sector empresarial es muy pegado hacia este movimiento social que surgió en la década de los 90, ¿no? Llamado, a aquella época se llamaba Cambio 90. Fue dirigido por este ingeniero de agronomía. A su lado, los representantes de los grupos de poder de aquella época. Y muy ligado a los organismos financieros internacionales, que ya comentaré cuando llegue al tema de organismos financieros, ¿no? Ahora, esto hay que conceptualizarlo, ¿no? Como que la inflación es un incremento persistente y sostenido del nivel general de precios. Ojo, subrayar esto, nivel general de precios. No dice que todos los precios suben, por si acaso. Lo que se deja entrever es que la inflación significa que al contabilizar todos los precios, sacar el precio promedio, lo que debe pasar para hablar de inflación es que tienda hacia arriba, o sea, la cantidad no se quede estancada ni disminuya, ¿no? Para hablar de inflación, esos precios promedios que hemos sacado deben ir subiendo, deben ir incrementando, lo cual aclara el asunto de que no todos los precios, debe haber algunos precios que suben, otros precios que se mantienen y otros precios que bajan. Pero la tendencia principal es al incremento de un grueso de precios en el mercado. Ahora, este incremento no se da pues toda la vida, ¿no? Siempre tiene un periodo prolongado, ¿no? Que puede ser un año, ¿no? En unos casos va a un quinquenio también. Hemos tenido inflación, y eso lo registra el Banco Central de Reserva, ¿no? Puedes ir a la página del BCR y ahí sacar la inflación, o al INEI mismo, ahí sacar la inflación en el Perú en los últimos años. Y va a haber inflación. Claro, no una inflación galopante, ni la inflación grave, que es la hiperinflación, pero sí una inflación moderada. Sí va a haber, que vamos a ver en estos momentos. ¿Ya? Sí. Mire, entonces, el proceso inflacionario es un periodo prolongado, durante el cual la inflación es alta y generalizada en la mayoría o en todos los productos. Ya cuando el proceso inflacionario se desarrolla, ya ahí es donde ya los precios empiezan a subir. En la mayoría de bienes, hay que enfatizar en eso, no en todos, en la mayoría de bienes y servicios aumentan de precios.
aumento de precios. Ahora, ¿cómo se mide la inflación? La inflación se mide con un instrumento teórico, un instrumento conocido como precios del consumidor. Y acá he conseguido un pequeño video, muy corto, para que ustedes puedan observarlo unos cuantos minutitos. A ver si después damos unas pequeñas palabras al respecto. La inflación, ese concepto que lleváis escuchando en las noticias durante toda la vida. La inflación no es nada más ni nada menos que el aumento de los precios, algo tan antiguo como el dinero. ¿Pero qué provoca la inflación? ¿Qué riesgos tiene? ¿Es buena o es mala? Pues, como todo en economía, depende. Así que ponte cómodo que ahora mismo te lo cuento. La inflación es uno de los indicadores económicos más vigilados por los gobiernos de todos los países del mundo, y se han diseñado multitud de formas de medirla y de influir en ella. Lo primero, vamos a contestar a la primera pregunta de todas, que no es otra que ¿qué hace subir los precios? Pero estas razones se pueden clasificar en varios tipos. Por un lado están las razones que tienen que ver con el coste de producir bienes y servicios. Las empresas pueden subir los precios porque a ellas les cuesta más dinero producir por las razones siguientes. El encarecimiento de las materias primas. Pues si cuando las materias primas suben de precio porque los productores de estas producen menos, o bien porque el mundo va viento en popa y cada vez se produce más y la demanda generadora de inflación. Si el precio del petróleo sube, los precios de casi todos los productos y servicios van a subir, ya que será más caro producirlos y transportarlos. Así que ojo, si el petróleo sube de precio, habrá inflación. La segunda opción, una es que la gente tiene más dinero para gastar, y otra es que a las empresas les cuesta más dinero producir porque sus trabajadores ganan más. Ambas cosas hacen subir los precios. La tercera forma más habitual es que suban los precios del suelo y la vivienda. En ese caso a la empresa también le costará más producir y por tanto los precios aumentarán. Y ya fuera de las materias primas, la segunda razón por la que los precios pueden subir es porque la demanda de productos aumenta de tal forma que la oferta no da abasto. Normalmente esto pasa cuando la renta media de un país aumenta y la población, que ahora tiene más dinero, comienza a querer comprar en masa cosas que antes no podía comprar. También puede pasar porque el gobierno baje mucho los impuestos y de repente la gente tenga más dinero para gastar, o bien porque el gobierno reparta mucho dinero público sin control en forma de subvenciones, ayudas, créditos. Inflación porque tiene la gente más dinero, también es el tipo de interés. Tengo un vídeo explicándolo bien, pero básicamente es que el Banco Central presta dinero al resto de bancos a un interés menor. Por tanto, para dar esos préstamos, el Banco Central en cuestión tiene que imprimir dinero y dárselo al resto de bancos. El resto de bancos lo pone en circulación haciendo préstamos a empresas y particulares. Al final, al haber más dinero en circulación, los precios suben, ya que tanto la gente como las empresas simplemente en inflaciones, haciendo a los bancos tener menos reservas de los créditos que otorgan. Me explico. Los bancos centrales reserva un porcentaje del valor de los créditos que otorgan. Si un banco central baja la cantidad de reserva que un banco tiene que tener al conceder un préstamo, los bancos concederán más préstamos, poniendo más dinero en circulación y por tanto subiendo los precios. Existiría una cuarta opción de crear inflación, que básicamente consiste en que el Estado imprima dinero directamente para hacer frente a sus deudas o para pagar un gasto público al que no pueda o no quiera hacer frente de otra manera. Pero bueno, esto es como pegarse un tiro en el pie, porque al imprimir dinero cada vez suben más, y el Estado cada vez tiene que imprimir más, y se entra en un bucle que lleva a día de hoy el más claro es el caso de Venezuela. Lo más importante de todo esto es que te quedes con una idea. A mayor cantidad de dinero en circulación, mayores van a ser los precios. Contestada ya la pregunta de cómo se crea inflación, vamos con otra. ¿La inflación es mala o buena? Pues depende. A menudo se ha considerado que una inflación controlada en torno al 2% anual es sana e incluso necesaria para el crecimiento de la economía. Sin embargo, negro. El problema viene cuando las subidas de precios no vienen acompañadas de subidas de salarios y rentas, y claro, la población pierde poder adquisitivo y por tanto el nivel de vida de la población baja. ¿Y cuál es el otro gran problema de la inflación? Pues que penaliza a la gente prudente que ahorra.
Imaginaros que con el esfuerzo de tu trabajo eres capaz de ahorrar 10.000 euros. Si los precios suben un 10% al año, en un año ese dinero que tienes ahorrado habrá perdido un 10% de su valor, ya que como los precios han subido un 10%, podrás comprar menos cosas que cuando lo ahorraste. En cambio, si los precios suben, estarás más animado a endeudarte, ya que lo que te prestaron hace un año vale ahora un 10% menos que cuando te lo prestaron. Por tanto, saldrás ganando siempre y cuando tus rentas o salario hayan crecido en la misma proporción que los precios. En definitiva, que si los precios suben, el ahorro baja y el endeudamiento. Pero si la inflación es controlada, como la gente tiende a gastar más y a endeudarse para seguir gastando, se produce un mayor crecimiento económico. Sin embargo, hay algo casi igual o peor: que bajen los precios sin control. Curioso, ¿no? Pues sí, la llamada deflación es una de las peores cosas que le puede pasar a una economía. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Si te ha gustado este, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subo un nuevo vídeo. Bien, con este video bastante ilustrativo, y hasta la próxima. Vamos a continuar con la explicación. Si hubiese algún comentario, alguna opinión, solamente lo manifiestan por el micro abierto. Recordar que siempre las intervenciones dan mayor brillo, ¿no?, a la clase, enriquecen la clase, ¿ya? No olvidar ese peso de las intervenciones orales, o en todo caso también las intervenciones por el chat. Siempre tener eso. Ahora, ¿cómo se mide la inflación? A través de este instrumento teórico conocido como el índice de precios al consumidor. Sí, en líneas generales se trata de sacar o de definir los precios que se va a contabilizar, y eso se ha hecho ya en el Estado peruano a través del INEI, ¿no? A través de la municipalidad. Acá se mide el nivel de los precios de los bienes y servicios, pero de aquellos que consumen las familias, de diversos estratos, ¿no?, en Lima metropolitana. Ahí se va a comparar, entonces, se va a comparar a través del tiempo el costo de una canasta esa es la canasta familiar, ¿no?, con base al año 2009. O sea, para sacar esta estadística, y hay algunos acuerdos, se llega a unas definiciones y se va a obtener este resultado, ¿no?, que es el índice del precio al consumidor de Lima metropolitana, ¿ya? Ahora, si uno compara este índice de año a año y se da cuenta que hay una variación, ahí se percata que hay inflación, deflación, estanflación, etcétera, etcétera, ¿ya? Sí, el indicador tiene esa utilidad. Por ejemplo, si en el año 2016, ¿no?, en el año 2016, el IPC salió, imaginemos, imaginemos que sale, a ver, 210 soles, el precio promedio de todos los productos en el mercado. Pero el año 2017 se hizo otro IPC, se sacó otro IPC, el año 2017, perdón, ¿ya? ¿Y qué pasó? Arrojó 2000, vamos a poner algo bastante realista, 216 soles, ¿ya? Claro, porque ahora se supone que al estar en una economía estabilizada, este fenómeno no puede presentarse de manera desembocada, de manera descontrolada. Para eso está el Banco Central de Reserva, que tiene la finalidad de mantener la estabilidad monetaria y evitar que la moneda pierda su valor, porque eso traería graves consecuencias, tanto para nacionales o para extranjeros, sobre todo nacionales, ¿no? Entonces ahí se compara, mira, 2010, 2016, se hace una comparación y ahí se puede sacar un porcentaje, ¿no? Se puede sacar un porcentaje o 6 puntos de inflación del año 2016 al año 2017. ¿Pero gracias a qué? Gracias al índice de precios al consumidor, que se obtiene gracias a que el dinero cumple la función de medida de valor. Y también, hay otra función, unidad de cuenta. Son dos funciones que cumple el dinero para poder
sacar el IPC. Repito, a los que están tomando nota, ¿sí? Los que están tomando nota, sí, porque el que toma nota es el que está en mejores condiciones de postular. Esa es una verdad absoluta para nosotros los profesores. El que solamente escucha y solamente ve tiene el peligro de que se olvide, no se acuerde, esté confundido. En cambio, el que está tomando nota, ese sí ya se asegura. Se asegura. Y ese va a llegar al examen con mayor firmeza, mayor consolidación de sus conocimientos, ¿no? Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que acá se cumple dos requisitos del dinero para obtener la IPC. Primero, medida de valor del dinero, o sea, establecer los precios de los productos. Y segundo, unidad de cuenta. ¿Qué es la unidad de cuenta, profesor? Es cuando tú puedes sumar todos los precios de los productos y obtener un resultado que puede ser X. Y eso dividirlo entre la cantidad de productos que has sumado, que puede ser, a ver, ponle pues 500, a ver, así al ojo nomás, 500. Hacer la operación y tienes este resultado N. Y este resultado N es justamente el índice de precios al consumidor. Y en palabras sencillas, significa el precio promedio del mercado, que no lo sacamos en una academia, no se saca por nuestra cuenta, sino lo saca el Estado peruano con todo un aparato, todo un conjunto de personas que se encarga de realizar esta contabilidad, o mejor dicho, esta precisión, ¿no? Que es el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, obtiene el IPC cada año, con estas características que están en pantalla, que hemos ya explicado. Repito, lo establece, lo elabora el INEI y también lo difunde a través de su página web y publicaciones. El INEI proporciona material de primera mano, sobre todo a los organismos estatales y también a los organismos privados, ¿ya? Lo cual, desafortunadamente, el hombre de a pie no tiene acceso a esta estadística. Sí, da la imagen de que solamente los especializadazos pueden tener acceso a la estadística, cuando es totalmente falso. La estadística bien elaborada, ¿no? Con buenos cuadros, buenos dibujos y algo perceptible y entendible, es necesario para la población también. La población debe ser informada sobre todo esto. Y en nuestro país, lo que te informan es pues la vida de la farándula, te informan las telenovelas, te informan de los problemas de los jugadores peruanos, pero aspecto económico casi no tocan en ninguna parte de la televisión, la prensa, ¿no? Hay algunos periódicos que tratan este tema, por ejemplo, el caso de Diario Gestión, que hasta hace un tiempo era un diario bastante interesante del análisis económico. Pero la coyuntura electoral, oye, se ha transformado el diario. Ahora pone todas sus noticias en función a los intereses de un partido político que defiende el grupo del comercio. Sí, como dicen muchos jóvenes esclarecidos en ese tema, la prensa peruana está en manos pues, de un grupo poderoso llamado los Miro Quesada, y que se han alineado a un grupo político extremadamente corrupto para que le dé los privilegios que están exigiendo, ¿no? Porque televisión, periódico, radio, ¿tú crees que se van a poner al servicio gratuitamente? Todo esto es así, con intereses muy definidos. Quieren que le anulen el juicio de impuestos que tienen los canales de televisión, que tienen las empresas periodísticas, ¿sí? Tienen unos juicios con la SUNAT años y están gastando ahí cantidad de plata. En vez de pagar su deuda, prefieren contratar un staff de abogados, que es carísimo. Y esos abogados lo pechan a la SUNAT, a los abogados de la SUNAT, y ahí será todo un juicio, ¿sí? Que sale carísimo, ¿no? Entonces, eso quieren eliminarlo con un posible gobierno de su candidato, ¿no? De su candidata en este caso. Bien, entonces esa es la importancia del IPC.
Mire, y se toma como base la canasta básica familiar, sí, que está conformada por alimentos, sobre todo, bebidas, está conformada por ropa, ¿no? Por una serie de productos que ya se han contabilizado, ¿no? Sí, alimentos fundamentalmente. Mira, acá hay otro gráfico. Entonces, es el conjunto de bienes y servicios adquiridos por una familia representativa de la economía. ¿Y qué significa representativa? Que debe vivir en Lima, que deba tener algunos ingresos, ¿no? O sea, si es una familia humilde, muy pobre, no lo toman en cuenta. Si es una familia provincial, en un lugar alejado, menos todavía, ¿no? Sí, y hasta en este tema de los funcionarios públicos y y todo su marco teórico, su explicación, hasta en este tema se nota cierto trufillo de segregación, ¿no? Sí, también la canasta básica es el fundamento para elaborar el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana. Y a partir de enero del 2010, el INE calcula el IPC de Lima con una nueva estructura de ponderaciones del año de base 2009. Estos son acuerdos ya, son acuerdos que tiene o requisitos que cumple el INEI. Esta estructura está conformada por los siguientes grupos de consumo. Empezamos con el 1, alimentos y bebidas. ¿Ya? Entonces tienen que contabilizarse. ¿Cuánto cuestan esos alimentos? ¿Cuánto cuestan esa bebida al mes para una persona? El vestido y el calzado también. ¿Cuánto cuesta todo eso? El alquiler de vivienda, combustible, electricidad, los cuidados de salud. Ahora esto se ha disparado por las nubes. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Acá hay una pregunta. Un ratito, por favor. Si el Perú hace mucho habrá inflación. Sí, ahorita vamos a ver las causas de la inflación para que ya, ¿no?, vayamos sacando las conclusiones del caso. ¿Ya? Me permiten un momento, por favor. Sí, cuidados de la salud y servicios médicos, transporte y telecomunicaciones, esparcimiento, cultura, diversión, servicios educativos. Entonces, todo esto es la canasta básica familiar. ¿Ya? Y en base a este costo, ¿no?, se saca un promedio, ¿ya?, que más o menos debe ser, mira, ahí está el gráfico, aquí está la fórmula también, ¿no? Hay una fórmula para extraer esto, que es el nivel de precios. Este ya para comparar qué ha pasado de un año a otro año, ¿ya? Sí, acá se compara ya, cuando ya tienes el IPC del año 2016 y comparas con el año 2017, ya haces una resta, divides y multiplicas por 100 y tienes la tasa de inflación. Esa es la función. Esa es la importancia del índice de precios al consumidor, que destaca, ¿no?, poder informar rápidamente si la inflación está presente, está ausente o cómo está la inflación, ¿no? Si es inflación moderada, si hay tendencia a que la inflación sea galopante ya. ¿Para qué es importante esta información? No solamente para nosotros, que podamos tomar algunas precauciones, sino para el Banco Central de Reserva. Porque el Banco Central de Reserva tiene un tope donde ya la cifra no puede excederse. Si la cifra pasa de 4 o 5, llegamos a 6 puntos de inflación, el BCR tiene inmediatamente que tomar medidas, pero así, rapidísimas, ¿no? Una de las medidas que toma el BCR para evitar de que la inflación se dé, en este caso, por monedas extranjeras, que es el dólar, ¿no?, lo cual también demuestra nuestro carácter dependiente, ¿no?, a la economía estadounidense, es inmediatamente, para evitar que el dólar siga subiendo y la moneda peruana se siga devaluando, es salir a vender dólares baratos, y no miles de dólares, sino millones de dólares en todo el Perú. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene reservas guardadas justamente para ese fin. Sí, el Banco Central cuenta con las reservas internacionales netas que deben bordear, si es que ya no se lo han gastado ya, algo de 90.000 a 100.000 millones de dólares.
perdón, soles, deben estar guardadas ahí en el Banco Central en forma de billetes, ¿no? Y en forma de lingotes, ¿ya? Entonces, cuando se presenta un aumento del dólar, el BCR saca ese dinero y lo vende, evitando que el dólar siga subiendo para equilibrarlo. Obviamente que esa operación trae muchas ganancias a mucha gente, ¿no? Los especuladores viven de eso. Sí, ellos se aprovechan de que se vocea, ¿no? Que va a entrar un gobierno tipo venezolano, ¿no? La gente se asusta, empieza a comprar dólares, suben los dólares, suben, y ellos sacan provecho, sacan provecho. Sí, y es a eso, de sacar provecho, aprovecharse de la gente, le llaman la ley de la oferta y la demanda. Cuando eso en realidad pues no existe. No existe en una economía conocida como, hablando en términos neoliberales, una economía llamada de competencia imperfecta, la cual quieren disimular con el término de fallos del mercado, ¿no? Así le llaman, fallos del mercado le dicen, cuando hay un monopolio, como Telefónica, que impuso más de 20, 30 años sus condiciones de contrato en las peores condiciones para el consumidor, o si no, un oligopolio que controla el sistema bancario, el transporte, el sector educativo privado, etcétera, etcétera. O un duopolio, o un monopsonio, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, eso de libre mercado y la libre competencia queda en el plano teórico, o sea, en la realidad no existe, ¿no? Sino que nos hacen creer eso para pensar pues, que estamos en una economía donde no hay nadie que se aprovecha, sino que todo se desenvuelve en un equilibrio de mercado, ¿no? ¿Y quién equilibra todo esto? El precio. ¿Y quién está detrás del precio? El comprador y el vendedor, ¿no? Entonces, entre los dos van a fijar el precio más adecuado, ¿no? Que es un precio de equilibrio, lo cual jamás vas a poder concertar pues con Totus. A ver, dile a Totus, negociamos el precio, a ver, o dile a Ripley que te venda un celular un poquito más barato, a ver, unas zapatillas de marca que te ya 50 soles menos, pues, ¿no? Soy casero, ya vengo comprando hace 5 años acá. ¿Ves? Entonces, todo eso no funciona. Ese regateo, ese buscar un precio adecuado, no funciona en la actualidad, ¿ya? Sin embargo, el discurso está ahí. El discurso está ahí bien grabado en la mente de muchos jóvenes, de muchos adultos que defienden a capa y espada. Claro, y para eso son los debates. Para eso son los debates que se producen en las academias, en las universidades, ya en el barrio también, ¿no? En el barrio también podemos conversar con los amigos, debatir, pero un requisito fundamental es, tenemos que revisar bastantes fuentes, bastantes libros, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí le dejo la fórmula para que lo considere. Ahí está una fórmula explicada y una fórmula resumida. Sí, listo, ¿ya? Y ahí le dejo, por ejemplo, la evolución de la tasa de inflación. Mire, ahí está como... Entonces, el tope es 5%. Cuando la inflación, mire, moderada, llega a 3.4 y pasa a 6.23, se prende el foco rojo de alarma y el BCR actúa inmediatamente. Sí, sale, si el dólar está cayendo el precio, ¿no? Entonces ahí tenemos que comprar más dólares. O sea, los funcionarios del BCR tienen que salir con soles a comprar, con millones de soles a comprar más dólares para que el dólar se recupere. Y de pasadita le damos ganancia a todas las casas de cambio, ¿no? A todos los cambistas del Perú que ganan buenas comisiones, ¿no? Igual, si el dólar sube, tenemos que bajarlo vendiendo dólares baratos, ¿ya? Entonces ves ahí las fluctuaciones del fenómeno inflacionario en el presente esquema. En el presente esquema. Sí, pues, eso es un tema muy interesante analizar, el tema de la dependencia en el Perú, que primero fuimos de España
con un feroz gobierno contra el campesinado peruano, que justamente ayer se ha conmemorado una fecha más del trabajador del campo, ¿no? Luego de la independencia pasamos a manos de Inglaterra, claro, y eso está súper comprobado por los nuevos enfoques de la historia nacional, ¿no? Inglaterra se constituye en el Perú y empieza a poner sus condiciones, ¿no? Empieza a colocar gente en el poder, financiar a todos estos gobernantes en el Perú, y luego ya con Leguía, Estados Unidos ingresa con todo a apropiarse de las petroleras, mineras, pesqueras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso de Leguía le corresponde ya al curso de Historia del Perú detallar todas sus... En el plano económico nomás, se conoce que los directores del BCR de Leguía eran de Estados Unidos. Se conoce que hasta el ministro de Economía de Leguía era un estadounidense. O sea, prácticamente Leguía hipotecó al Perú a los intereses norteamericanos, entregando los recursos peruanos hacia ese país, ¿no? Y de ahí la dependencia no ha parado hasta hoy día. Odría. El único que quiso hacer algo diferente fue Velasco. Él sí quiso cambiar un poco, pero no para transformar, pues, a favor de los trabajadores, sino tomar algunas reformas para impulsar un desarrollo industrial, que es lo mínimo que buscaría una burguesía peruana. Claro, Velasco formó la Comunidad Industrial Peruana y a partir de ahí se empezó a observar fábricas en el Perú, fábrica de carros, fábrica de electrodomésticos, fábrica de muebles, algo que no había antes de Velasco. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, las razones son muchas, ¿no? Pero lo concreto es que lo hizo. Igual la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma educativa y muchas cosas interesantes para analizar. Exacto, como dice un estudiante, todos esos avances industriales para la burguesía peruana fueron destruidos, así como dice la palabra, por el gobierno de Fujimori. Cuando Fujimori abre la economía a nivel mundial, sin contemplación de la industria peruana que estaba germinando, que estaba creciendo, ¿no? Apareciendo ya una industria, llegan productos extranjeros sin impuestos o con precios dumping. Ese dumping es destructivazo, es terrible ese dumping, y todas las empresas nacionales, ¿no? Las empresas privadas también empiezan a quebrar. A quebrar. ¿Qué vas a competir pues, con Japón, ¿no? ¿Qué se va a competir en Japón? Fujimori trajo pues miles de camionetas rurales al Perú, repotenciadas, es decir, usadas, y el parque automotriz peruano se vino abajo. La empresa Moraveco, que construía buses, quebró. Parece que se ha recuperado, ¿no? Parece que hay, sí, parece que Moraveco creo que hasta hizo un casco de astronauta, ¿no? Busca internet Moraveco y sale ahí un casco de astronauta que hace la industria peruana. Sí, a ese nivel, digamos. En todo caso, le dejo aquí el avance, pero sí, tenemos un tope que es de 5%. Si eso se llega ahí, ya es grave. Y el BCR tiene que actuar para frenar el proceso de la inflación. Ahora, las clases de inflación son tres. La que vivimos hoy día se llama inflación moderada. Esta pasa, ¿no?, de un dígito, ¿no?, anualmente, ¿no? 5%, 3%, 2%, 1%, ¿no? Así va fluctuando, ¿no? A 3, 4, 5. En caso más grave, 6%, 7% ya es grave ya. Y ahí ya, como repito, el ministerio y el guardián que evita la inflación es el Banco Central de Reserva. ¿Sí? No está pintado, por eso es que tiene un grupo de funcionarios altamente asalariados, ¿no? Pagados en 40.000 soles mensual, cada uno de ellos. Son 7 directores. Y aparte la alta burocracia. Sí, una alta burocracia que gana, pues, como no te imaginas. Ahora, la inflación 0% no existe. No hay esa inflación.
Es un caso hipotético solamente, ¿ya? En nuestro país bordeamos el 1, 2, 3%, 4%. Uh-huh. Sí. Ahora, inflación moderada, dice el texto, no siempre es sinónimo de una estabilidad macroeconómica. Tampoco expresa que dicho país se encamine a un crecimiento sostenido de su economía, porque eso es lo que se defiende, pues, ¿no? Los defensores de la estabilidad económica actual afirman que tener esa inflación, como has visto en el video también, es favorable. Es favorable y eso va a traer cierto beneficio, ¿no? Pero como dice el material acá, es falso. Ejemplo, el Perú. Mire, el Perú en los últimos años ha tenido una inflación moderada. Pero ¿qué ha pasado? Los niveles de vida, niveles de producción son bajísimos en nuestro país. Una comparación nomás para que tenga idea más clara del asunto. Si a nuestro país, que es un país, mire, es un país grande, estamos en el puesto 20, me parece, de los países más grandes del mundo, y encima somos un país despoblado. 33 millones de habitantes para más de 1 millón de kilómetros cuadrados es mínima la población. La cuestión es que en este país, con tanto potencial, ¿no? En minerales, flora, fauna, gas, petróleo, pesca, turismo, bueno, etcétera, ¿no? La productividad es bajísima. No se produce mucho en nuestro país y si se produce hasta la justa con baja tecnología. ¿Ves? Entonces, donde dice que la inflación moderada debería, ¿no?, causar ciertos beneficios a la producción nacional. Falso. Tampoco genera empleo. Más bien estamos con un problema grave que es el desempleo, agudizado por la pandemia, con casi 6 millones de personas expulsadas a su suerte, ¿no? O sea, lo han sacado del trabajo para evitar, pues, pagar, pese a que estas empresas han recibido el famoso Reactiva Perú, que son préstamos que el Estado le han dado, que en realidad, a ver, vamos a decirlo así muy reservadamente, algo que no le gusta a los liberales que hablemos de esa palabra, se llama subsidio. Porque todas las experiencias señalan de que esos préstamos prácticamente no se devuelven. No se devuelven los préstamos. Sí, 60.000 millones de soles se han dado a las grandes empresas para que reactiven su economía, ¿no? Porque los ha paralizado la pandemia. Sin embargo, han despedido a millones de peruanos que hoy día engrosan las filas de los ambulantes. Basta ver la parada, basta ver la avenida Ribagüero, por donde pasamos, basta ver la avenida Abancay, la avenida, bueno, todas las avenidas más conocidas, ¿no? San Juan Lurigancho. Toda la avenida está llena de ambulantes. Donde están los centros comerciales, más ambulantes todavía. Entonces, ¿de qué hablamos? Nos dice que esta estabilidad económica da trabajo, genera desarrollo económico, ¿ves? En la realidad vemos otra cosa. Y lo que defiende esta situación, este modelo, es convertir al Perú, o ya lo han hecho, ¿no?, en un país primario exportador. O sea, vender materias primas con bajo valor agregado. Que si bien es cierto, por la cantidad que vendemos, porque somos campeones mundiales en oro, plata, cobre, zinc, estaño, aluminio, etcétera, etcétera, hay ingresos considerables, ¿no? Pero eso es incomparable a que agarremos esos minerales en el Perú, los transformemos en aparatos eléctricos y electrónicos y eso vendamos al extranjero. Ahí sí podemos hablar de un desarrollo industrial, desarrollo económico del país. Y ahí sí se podría sacar provecho a esa tan mentada inflación moderada, de la cual se le echa flores, ¿no? Que nos ha traído estabilidad, que el Perú va a ser, ya está mejorando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mantienen el modelo primario exportador, lo cual significa condenar a nuestro país
al atraso, subdesarrollo, ¿no? A ser un país pobre, como tú mismo lo estás viendo, porque acá no podemos exagerar en lo más mínimo, porque el Perú destaca en minería, petróleo, ¿no? Gas, vendemos gas al extranjero, ¿no? Ni siquiera los habitantes de Cusco, alrededor de Camisea, tienen gas. Ellos cocinan con leña. Pero sí, el gas ya llegó a Chile, ya llegó a México, está llegando a Europa, y a precios escandalosísimos. ¿Ah? El balón de gas ha subido sin control y tenemos, ese es el libre mercado, pues mire, tenemos ahí el gas que nos venden a nosotros casi 40 soles, ¿no? Pero a ellos ese mismo balón se lo venden a 2 soles, ¿sí? Pero en enormes cantidades, en los buquetanques. En los buquetanques. Muy bien, gracias por el alcance. Me informan también que Australia, ¿no? Austria. A ver, no leí bien. Australia, sí, Australia también sería otro destino del gas de camisea. Sí, muy bien, gracias por los alcances. Entonces, estas son las desventajas de no aprovechar pues una economía supuestamente estabilizada, ¿no? Con una inflación moderada. No hay productividad, no se genera empleo, se mantiene un modelo que ha sido cuestionado hace muchos años, que no es favorable para el desarrollo económico. Ahora, lo que sí se va a experimentar es un crecimiento económico. Eso sí lo vas a ver en estadísticas difundido por la televisión. Pero sabemos que el crecimiento económico es simplemente las cifras que van aumentando debido a una mayor explotación de recursos naturales, pero que no repercute en la población, en su nivel de vida. O sea, siguen viviendo en casas alquiladas, en ratoneras, ¿no? Siguen estando con las mismas enfermedades y como no hay plata para curarse, solamente consumen calmantes y calmantes hasta que llegue el día de morir. Su educación es deficitaria, no pueden acceder a libros costosos, ¿no? No pueden tener una banda ancha, una banda de internet ancha que le permita pues hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Y etcétera, etcétera. Bien, entonces esta sería la desventaja en el caso peruano. Ahora, ¿quiénes se favorecen con todo esto? Porque aquí no somos inocentes, aquí tenemos que buscar las causas, ¿no? Tenemos que dar el trasfondo de todo esto. Y los más favorecidos con esto de la inflación moderada son los organismos financieros internacionales. Llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, pero principalmente estos dos, que son hermanos gemelos. ¿Qué dice? ¿Cómo se beneficia? Cuanto más ahorro se logre por parte de los gobiernos, entonces más dinero para pagar la deuda externa. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de todo lo que estamos viendo, de esta famosa estabilidad económica durante todos estos años. Ha servido para pagar la deuda externa, pero sin fallar. En estos 30 años, ¿no? Desde que Fujimori nos reinsertó en el sistema financiero internacional, ¿ya? A partir de ahí se asumió de manera sumisa todos los requerimientos de estos organismos. Fue tan escandaloso que hasta los miembros, los directores, los gobernadores del Fondo Monetario se sorprendieron. Dijeron, ¿y este gobierno no dice nada? Ya le hemos dicho ya que todos nuestros requisitos y dicho, ¿dónde firmo? Así cuenta el famoso Hernando de Soto, que lo llevó a Fujimori allá, ¿no? Al BID. Primero fueron al BID, después al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Pero lo importante es ir al Fondo Monetario. Entonces, cuando le dijeron, van a hacer esto, oye, ¿sabes lo que respondieron? ¿Dónde firmo? Y uno de los gobernadores del Fondo Monetario dijo, pero no va a defender nada, no va a criticar nada, no va a cuestionar nada. No, firma nomás. Quiere firmar nomás. Sí. Y es que, ¿sabes qué estaban pidiendo? Privatizar las empresas nacionales. Segundo, reducir el gasto social. O sea,
Si el Estado invierte en educación, salud, deporte, seguridad, ya eso debe reducirse a lo mínimo. Tercero, despedir a la mitad de trabajadores del Estado público, del Estado peruano. Cuarto, que va en el mismo sentido, ¿no? Reducir toda la economía que está en manos del Estado y pasarla a privados, sobre todo extranjeros. Cuando le dijeron eso, Fujimori respondió, ¿dónde firmo? Y eso sorprendió a todo el mundo, porque en otros países, otros gobiernos, ¿qué dicen? Déjame tales empresas, pues, de petróleo, de electricidad, quiero la empresa de gas para el Estado, para que nos proporcione ingresos para solventar los gastos del Estado, queremos esas empresas. No voy a votar a tanta gente, pues, sus familias, ¿ah? Tú dices, despide, pero y después la gente se me viene encima, ya, tú me dices la mitad, yo pido, yo te negocio 25% ya. O sea, otros gobiernos se ponían a negociar con ellos, pero en el caso nuestro, total sumisión. Y eso hay que recordarlo porque eso lo admiran. Esas medidas hoy día admiran los partidarios de estas épocas, de estos gobiernos, de estas corrientes políticas. Entonces, para que se logre esta meta, deben ¿qué? Deben garantizar una estabilidad de precios. Y eso significa que nos deben mantener en una inflación moderada. Una inflación moderada, así es. ¿Quién se favorece? Ya sabes ya. Y acá en el Perú también los grupos de poder económico son los más beneficiados. La segunda inflación se llama galopante. Sí, esta inflación es un poquito ya preocupante. ¿Por qué? Porque el nivel de precios varía un rango que va de, mira, va desde el 10% hasta el 1000% anual. Ya esto ya es preocupante porque el precio se aumenta 30%, 40%, 50%, a veces se duplica el precio, ¿sí? Así es. Entonces corre los precios de 2 a 3 dígitos. Y ahí la población sí empieza un proceso de estrés, ¿sí? Y los gobiernos, ¿no? También tienen que tomar medidas al respecto a través de su política económica, ¿sí? Tienen que... y eso ya está establecido en la corriente económica llamada el monetarismo. El monetarismo tiene medidas drásticas para frenar cualquier proceso inflacionario. Y obviamente, que ya sabes a qué va a apelar, ¿no? Apela al shock económico. Sí, apela a esas medidas drásticas que ya hemos ido conociendo. Ahora, las medidas que se van a tomar requieren de una complementariedad para no perjudicar a mucha gente, ¿no? Sobre todo a los de bajos ingresos. Porque lo primero que se va a lograr es la pérdida del poder adquisitivo. Sí, el salario real va a caer. Entonces, para evitar eso, tiene que haber algunas políticas de Estado que atenúen eso. Porque si no atenúan eso, o va a aumentar la delincuencia, o va a resurgir los movimientos sociales, ¿no? Va a haber luchas sociales en todo el país, marchas, protestas, ¿no? Entonces eso tiene que ser neutralizado de alguna manera, ¿sí? Entonces el Estado tiene que tomar riendas en el asunto. Entonces, vamos a ver este tema de acá. Vamos a pasarnos ya a la hiperinflación. Ya esto sí es un caso exageradísimo, ya. Este es algo gravísimo, extremo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el incremento del nivel de precios es drástico, es enorme. Mira lo que va a pasar. Sí, cuantitativamente hablando, el incremento de los precios va a superar el 1000% anual. Y se va a superar los 4 dígitos, ¿no? Mayor a 4 dígitos, o sea, podemos hablar de 1000, 9000, 10000, 20000, 30000. O sea, estamos hablando hasta podemos llegar a 2 millones% en 5 años. Alan García. Y en el caso de Fujimori, llegamos a 7000%. Claro, evidentemente todos sabemos y reconocemos y entendemos también de que en la década del 90 ese Fujishock benefició a los grandes empresarios y perjudicó a los trabajadores.
Después de eso ya vino esta estabilidad que estamos comentando hace un rato atrás, ¿no? Pero en esta estabilidad, en esta inflación moderada, ahora ya sabemos quiénes se perjudicaron y quiénes se beneficiaron. Ya no nos venden el cuento porque todo el mundo salió adelante, que todos estamos bien, que somos ya pronto un país potencia, ¿no? Cuando en realidad no alcanza ni para el desayuno, ¿no? No alcanza ni para el pasaje. A veces la ropa ya está muy deteriorada por el tiempo, ¿no? A veces no hay para comprar medicinas. En esta pandemia está clarísimo el asunto, ¿eh? ¿Sí? El asunto del abandono, primero de las entidades públicas de salud y luego el poder adquisitivo de la gente. No han podido soportar, han dejado morir a sus familiares porque no tenían ni para comer. No tenían ni para comer y tratar a un paciente, si el Estado no lo recibe, aunque lo reciba también existía el riesgo de que fallezca, pero en un privado las cosas son terribles. En una cama UCI, en una clínica, mínimo cobraban 100.000 soles. Algunas han denunciado hasta 500.000 soles. Una ambulancia para llevar caso especial, COVID, 8.000 soles. Un balón de oxígeno han aprovechado hasta vender hasta 3, 4.000, 5.000 soles. Así es el libre mercado. Así es cuando no controlan los precios, cuando todos se hacen de la vista gorda y hasta ahorita no hay ningún procesado por haber abusado de esta economía que se ha generado a partir de la década del 90 hasta ahorita. Y así se han hecho las fortunas, pues, de estas personas inescrupulosas que no les interesa en lo más mínimo el prójimo, pero míralo pues cuando viene Semana Santa, cuando viene octubre, ¿no? Octubre morado, ahí las cosas cambian. Entonces, el problema de una hiperinflación no es tanto la cifra astronómica que muestra, sino la secuela, las consecuencias sociales que va a generar dentro de un país. Sí, ya te mostré algunas características de estas. Por ejemplo, cuando hay una hiperinflación, se profundiza el hambre, la miseria, las enfermedades, el sistema inmunológico cae, abandono del colegio, millones abandonan el colegio, sobre todo en las provincias. A ver, grabar en la nube. Ya, gracias. Ya, entonces, ¿el país cómo queda después de una hiperinflación? Queda seriamente afectado, la producción prácticamente en quiebra, ¿no? El comercio exterior y prácticamente desarticulado, la moneda inservible, desempleo campeante en todos lados, hay desempleo, ¿no? Y el país al borde de la bancarrota, ¿ya? Casos hay muchos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Alemania, Hungría, Perú, hoy día también Venezuela, ¿no? ¿Sí? Esos países, algunos ejemplos de lo que estamos viendo hoy día. Y ahí está la evolución de la inflación en la década del 90, ¿sí? Del 90, con Fujimori, el Fujishock, en julio